Mi esposo pensó que había colgado el teléfono, pero yo seguía en la línea. Del otro lado, escuché la risa de la amante. Y entonces él dijo, era la vieja llamando. La idea del viaje surgió un domingo por la noche, mientras yo quitaba los platos de la mesa. Estela habló de los primos, preguntó cuándo volveríamos a ver a la tía Rosa. Era una pregunta simple, pero tocó algo que ya venía pesando dentro de mí. Llamé a mi hermana esa misma noche. Ella contestó riendo, preguntando cuándo llegaríamos. Compré los pasajes al día siguiente. Tren a Huesca, 2 asientos uno al lado del otro, uno junto a la ventana, como le gustaba a Estela. Necesitaba esos días fuera. No de lujo, ni de distracción, necesitaba distancia. Ay. Era eso. Unos días lejos de la casa, de la rutina, de la obligación de fingir que todo estaba bien. Estela se emocionó apenas oyó el plan. 13 años, una prisa constante por crecer y, al mismo tiempo, ese aire infantil que trataba de disimular. Empezó a separar la ropa, pidió llevar los juegos de cartas, comentó que su prima era buena en mentiroso. La dejé entusiasmarse. Lo necesitábamos. Pasé la semana organizando la casa. Cada detalle. Ropa lavada, comida congelada, despensa llena. Hasta las plantas tenían etiquetas con instrucciones de riego. Julián solo tendría que existir allí dentro. Yo hice el resto. Como siempre. No me quejé. Solo lo hice. Él no cuestionó el viaje. Dijo que lo disfrutáramos. Besó a Estela en la frente con su prisa habitual y me deseó buen viaje sin mirarme a los ojos. Le respondí con un hasta luego. Sin abrazo, sin charla. La verdad es que ya no hablábamos mucho desde hacía meses. Y cuando hablábamos, era en automático. El día de la partida, nos levantamos temprano. Estela estuvo lista antes que yo, ansiosa por subir al tren, mirar por la ventana, reencontrar a los primos. Le gustaba el vaivén de las vías, las paradas cortas, las personas que subían y desaparecían enseguida. Para ella, era una aventura. Y yo la dejaba que así fuera. Porque en el fondo, quería que recordara esos días con ligereza. En la estación, Julián ni siquiera nos acompañó. Dijo que estaba atrasado. Tomé la maleta sola, Estela tiraba de su mochila sin esfuerzo, riendo de algo que recordaba de la última vez en Huesca. Subimos al tren y nos acomodamos. Ella enseguida apoyó la frente en el vidrio, y yo me quedé observando su reflejo allí. Eso me bastaba. Por un tiempo, bastaba. El viaje fue tranquilo. Hablamos poco. Ella durmió un rato también. Y yo aproveché el silencio. No me permitía mucho tiempo en calma. Siempre había algo que hacer, que resolver. Pero allí, dentro de ese vagón en movimiento, no había nada pendiente. La casa había quedado en orden. Todo en su lugar. Cada detalle pensado. Llegamos a Huesca al final de la tarde. Rosa nos esperaba en la estación con ese abrazo que no pierde fuerza con el tiempo. Estela corrió hacia los primos como si no los viera desde hacía años. ¿Y yo? Yo solo observé. Sentí ese alivio que llega sin hacer ruido. Un alivio que no grita, solo ocupa espacio. Lo necesitaba. Había dejado todo en orden. Lo que no sabía era que, pocas horas después de nuestra partida, lo primero que hizo fue apagar las luces del pasillo y abrir la puerta como si estuviera recibiendo a la dueña del lugar. Y, de alguna forma, lo estaba. A la dueña temporal, al menos. Ella se llamaba Noemí. Cabello teñido de rojo oscuro, uñas largas, labial cargado y una sonrisa que solo tiene quien está segura de que no será descubierta. Entró como quien ya conoce el camino, pasó por la sala sin mirar a los lados y fue directo al dormitorio. El mismo donde dormíamos. Donde crié a mi hija. Donde colgué, con mis propias manos, los cuadros de la pared. Julián la siguió riendo, llamándola mi niña. No hubo disimulo. Ninguna duda. Él no dudaba porque, esa semana, se sentía libre. Y libertad, para él, significaba traición sin culpa. Cerró la puerta con descuido,
tiró la mochila en el sofá y dijo que ahora ella podía ponerse cómoda. Y ella se puso. Noemí ocupó el espacio como si fuera suyo. Empezó por el baño, probó mis perfumes, usó mis cremas, esparció sus cosas por el lavabo como si estuviera en un hotel. Luego fue al vestidor. Tocó mi ropa. Sonrió al encontrar mis vestidos. Eligió uno. Lo usó. Con la naturalidad de quien cree que puede. En la cocina, se quejó del café. Dijo que yo compraba todo sin gracia. Julián rió. En la mesita de noche quedó mi alianza. Olvidada ahí días antes. Noemí la vio. La tomó. Se la puso. Jugó a girarla, como niño que juega con un juguete ajeno. Julián lo encontró divertido. Dijo que ella combinaba más con esa cama que yo. Se rieron de eso. Rieron con ganas. Ella se bañó con mi jabón, se puso mi bata, caminó descalza por la casa como si los cuartos hubieran sido construidos para ella. ¿Y él? A él le gustaba. Lo alimentaba. Decía que conmigo todo era muy serio, muy callado. Que allí, con ella, la casa tenía vida. Palabras de él. Noemí hablaba alto, cantaba desafinada, se reía de la decoración como si fuera una broma privada. Dijo que mis cuadros eran tristes. Que mis portarretratos eran cursis. Que la sala parecía de señora vieja. Y Julián estuvo de acuerdo. De acuerdo como quien nunca compartió ese espacio conmigo. Mi ausencia le dio libertad a lo que ya venía ocurriendo desde hacía meses. Solo esperaban el momento justo. Y ahora lo tenían. Usaron cada segundo. Era final de tarde en Huesca. La lluvia golpeaba suave en la ventana, y dentro de la casa mi hermana servía té mientras los niños terminaban otra partida de cartas. Estela estaba radiante. Le ganó a su prima mayor por primera vez y quiso contarme cada jugada como si hubiera ganado un torneo nacional. «Contale a papá, mamá», dijo, emocionada. Se va a reír cuando sepa que Cata perdió. Sonreí. Y, por primera vez en esa semana, tuve ganas de llamar. No por nostalgia romántica. Sino por rutina, por costumbre. Por querer compartir algo común. Tomé el celular, fui al cuarto y marqué. Él atendió rápido, pero la voz no tenía ninguna alegría. Ningún rastro de sorpresa. «Hola», dijo, seco. Estela ganó en el mentiroso, dije, intentando iniciar una conversación. Fue una partida divertida. Cata cayó redondita. Ajá. Qué bien, respondió. Silencio. ¿Estás ocupado? Sí, sí lo estoy. Hablamos después, ¿vale? Y colgó. Solo que no colgó. La llamada seguía activa. Por reflejo, miré la pantalla del celular. Seguía en llamada. Por instinto, llevé el aparato de nuevo al oído. Fue entonces que escuché. Una carcajada. De mujer. Esas risas que no piden permiso para existir. Ruidosa. Segura. Íntima. Después, la voz de él, más liviana, más suelta de lo que había sido conmigo en mucho tiempo, me llamó la vieja. Silencio mío. Risas de ellos. Dijo que la hija ganó en un juego, no sé, completó él, riéndose de nuevo. Estaba toda emocionadita. Debe estar allá con las tías, sintiéndose lo máximo. Una frase entrecortada que no logré entender. Colgué cuando ellos empezaron a reírse otra vez. Volví al salón y fingí que nada había pasado. Estela todavía contaba las cartas. Mi hermana hablaba de un libro. Los primos reían alto. ¿Y yo? Yo solo miraba. El mundo seguía igual, y, al mismo tiempo, ya nada era como antes. Solo entendí lo que tenía que hacer. En mi cabeza, una frase se repetía con claridad, me llamó la vieja. Esa fue la frase que selló todo. El desprecio, la burla, la certeza de que yo nunca estuve ausente. Me sacaron. Me expulsaron de mi propia casa con una risa ahogada y una frase idiota dicha en altavoz por azar. Volví 2 días antes de lo previsto.
No avisé a nadie, ni hacía falta. Compré 2 pasajes para el primer horario disponible y solo le dije a Estela que habíamos adelantado la vuelta. Le dije que había olvidado un compromiso, y ella aceptó sin preguntar. La confianza entre madre e hija es una cosa práctica, si yo digo, ella cree. Y punto. Al llegar a la ciudad, llamé a Mireia. Le pedí que se quedara con Estela por unas horas. Es algo rápido, le dije. Ella lo entendió de inmediato. Una amiga de verdad reconoce el tono. Y sabe que cuando hablo poco, es porque hay demasiado ocurriendo. Dejé a Estela con ella y fui a casa. Sin maquillaje, sin escándalo, sin aviso. Yo quería que fuera sorpresa. El tipo de sorpresa que arruina el día de los demás. Abrí la puerta despacio. Caminé hasta el pasillo y allí estaba ella. Noemí. Con una bata azul marino. Mi bata. Esa que ni mi hermana usaba cuando se quedaba a dormir. La escena era tan ridícula que por un segundo pensé que había entrado en la casa equivocada. Pero no, era la mía. Y la descarada estaba ahí, en medio de todo. Ella me vio y soltó un grito tan dramático que me sentí en una obra de teatro mala. Tropezó, se llevó la mano al pecho y se desplomó en el suelo como si le hubieran disparado. Una escena digna de premio. Yo ni parpadeé. Me acerqué con calma, me agaché a su lado y hablé bajito, con el mismo tono con el que se anuncia el final de una función. La vieja llegó. La pobre desmayada no escuchó, pero yo sí. Y me divertí. Porque en ese momento, el papel de la traicionada silenciosa había terminado. Ahora era yo quien tenía el control de la escena. Julián apareció poco después, viniendo del cuarto. Camisa medio abierta, el pelo de quien había despertado demasiado feliz. Se detuvo en medio del pasillo como si hubiera visto un fantasma. El fantasma, en este caso, era yo, de vuelta antes de tiempo y con cara de que no iba a pedir explicaciones. Martina, intentó decir, atragantándose con su propio nombre. Intuición femenina, respondí, cruzando los brazos. También conocida como, no soy idiota. Abrió la boca para decir algo, pero seguro se dio cuenta de que nada que dijera serviría. La incomodidad tomó forma en cada uno de sus movimientos. Estaba derrotado. Fue en ese momento que Noemí abrió los ojos. Se sentó despacio, sin entender si seguía viva o si había despertado en el infierno. Intentó levantarse. Yo traté de no reírme. Dijo algo, pero levanté la mano, como quien manda callar con educación. Quédate con la bata, querida. Ya está usada. No quiero nada que haya pasado por este circo. Ella miró al suelo, luego a Julián, luego a mí, y salió caminando rápido, tropezando con su propia vergüenza. Ni siquiera cerró la puerta. ¿Vas a querer decir algo más?, pregunté. Él negó con la cabeza lentamente, como si acabara de entender que su suerte se había acabado junto con el vino barato que debieron tomar en mi copa. Llamé a Mireia enseguida. Le dije que podía traer a Estela. No preguntó nada. Solo respondió con un ya voy y colgó. Una amiga de años entiende las pausas. Y las respeta. Mientras esperaba, me senté en el sillón del salón. El de siempre. El silencio era otro ahora, ya no el de la traición, sino el del ajuste de cuentas. Julián deambulaba por la casa como un huésped que había perdido la llave de su cuarto. Trataba de mirarme, pero desviaba la vista. Abrió la boca 2 veces, pero no dijo nada. Mejor así. Cuando ella llegue, tú se lo vas a contar, le advertí, mirándolo directamente. No voy a hacer discursos. Solo quiero la verdad. Sencilla. En tu voz. Él tragó saliva. Luego asintió, como quien acepta una sentencia. Me levanté y fui al pasillo. Tomé el abrigo de Estela, lo doblé y lo dejé en el brazo del sofá. Todo estaba listo. Mireia llegó poco después, con Estela sonriendo, cargando la mochila. Traía la energía de quien no tiene idea de lo que va a encontrar. «Hola, papá», dijo emocionada, corriendo a abrazarlo. Él correspondió, pero el abrazo fue extraño. Tenso.
Ella lo notó. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Me agaché, tomé sus manos y hablé con claridad. Estela, mamá necesita que escuches algo. De tu papá. Solo escucha, ¿sí? Ella me miró, luego a él. Se puso seria. Pero no asustada. Estela es lista. Sabe cuando algo está por suceder. Julián se sentó en el sofá como si cargara sacos de cemento en la espalda. Respiró hondo. Y empezó. Hija, uno siempre quiere proteger a quienes ama, pero a veces se equivoca. Y yo me equivoqué con tu mamá. Me equivoqué feo. Silencio. Yo no lo ayudé. Ni lo interrumpí. Yo, fui infiel. Con otra mujer. Aquí, en nuestra casa. Estela abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. Lo miró con una mezcla de asombro y análisis. Parecía más madura que los dos juntos. Te pido perdón, continuó él. Tu mamá no lo merecía. Y tú tampoco. ¿Todavía estás con ella? Preguntó Estela, directa. No, respondió él, en voz baja. Ya no. Ella asintió. Y fue ahí que me levanté. No voy a gritar, dije. No voy a llorar. Esto no es una novela. Pero lo que no voy a permitir es fingir que no pasó nada. Esta es la verdad. Y tenía que ser dicha. Julián intentó tomar mi mano. Me aparté con un gesto. No hay segunda oportunidad, continué. Esto no fue un tropiezo, fue una elección. Y como toda elección, tiene consecuencias. Él intentó justificarse, balbuceando, fue un momento, me sentía distante, tú. Levanté la mano otra vez. No me interesa. Ya pasamos la fase de las explicaciones. Ahora es el momento de las consecuencias. Lo miré, firme. Ahora, despídete de ella. Él miró a Estela. La voz se le quebró, pero esta vez dejé que hablara. Te amo, hija. Nunca lo olvides. Ella no respondió. Solo lo miró. Una mirada que no juzgaba, pero pesaba. Él bajó la vista. Se levantó despacio. Tomó dos maletas que estaban en el pasillo. Salió sin dar un portazo. Sin mirar atrás. Cerré la puerta con calma. Miré a Estela. Ella seguía allí, parada, como si estuviera terminando de armar un rompecabezas. Le tomaría tiempo entender todo. Pero lo esencial, ya lo sabía, el respeto se exige en silencio, pero se enseña con firmeza. Y en esa sala, aunque no lo entendiera por completo, ella lo aprendió. La separación fue más simple de lo que imaginé. Sin peleas judiciales, sin disputas por objetos o propiedades. Julián aceptó todo. O mejor dicho, entendió que no tenía alternativa. Intentó parecer colaborador. Pero en el fondo, estaba perdido. Y lo sabía. Los papeles se firmaron en menos de 2 meses. Lo que antes era un matrimonio, se convirtió en un documento sellado con fecha de vencimiento. Fui al registro civil con la misma expresión de quien va a pagar una cuenta en el banco. Estaba allí solo para oficializar lo que ya estaba terminado en la práctica. Lo más delicado, claro, era la custodia. No por mí, sino por Estela. Ella venía procesándolo a su manera, en su propio tiempo. No hizo escándalo. No se enojó con nadie. Pero se volvió más callada. Observadora. De vez en cuando, me hacía preguntas cortas, siempre en el momento más inesperado. Mamá, ¿él te amaba antes? Mamá, ¿le parecía que ella era más bonita? Mamá, ¿por qué la gente engaña? Yo respondía lo que era posible. Lo demás, ella lo entendía a su modo. Con inteligencia. Con calma. Pero también con una claridad impresionante para su edad. El día de la audiencia por la custodia, ella me sorprendió. El juez preguntó si quería decir algo. Me miró. Yo solo asentí con los ojos. Estela se levantó y habló con firmeza, no quiero ver más a mi papá. No ahora. Tal vez algún día. Pero ahora, no.
El juez preguntó si era una decisión meditada. Y ella respondió con la tranquilidad de quien no está actuando, sí. Así de simple. El juez respetó. Oficializó la custodia conmigo y no impuso visitas obligatorias. Julián lloró. Por primera vez vi lágrimas que parecían reales. Pero eran suyas. Y, sinceramente, en ese momento, no significaban nada para mí. Después de eso, desapareció de nuestras vidas. No por orden judicial, por falta de lazos. Intentó llamar 2 veces. Mandó regalos. Ninguna respuesta. Estela no quería. Yo respeté. En el Día del Padre, seguramente abrió cajones viejos, miró fotos, volvió a ver videos. Me lo imagino. Nadie pierde a una hija así y vuelve al mundo del que salió. Se quedó atrapado allí. Entre los recuerdos y los perfumes que Noemí probó por diversión. ¿Y la casa? Volvió a ser nuestra. Nunca tuve que enseñarle a mi hija qué es el respeto. Lo aprendió viviendo. Observando. Y viendo de cerca lo que pasa cuando alguien cree que el hogar es un hotel y que la mujer es un mueble. No me abrazó llorando. No le juró odio a su padre. Julián se quedó con los recuerdos. Con las fotos de los días buenos. Con el sonido de las carcajadas que no volverán. Con la imagen de una hija que un día lo admiró. Nunca fui de hacer planes con prisa. Después de todo lo que viví con Julián, aprendí que la gente buena no llega gritando. Aparece despacio, sin necesidad de impresionar. Y así fue con Diego. Nos conocimos en un evento del colegio. Él era padre de un alumno de la clase de Estela. Hablamos sobre horarios de entrega de trabajos y terminamos riéndonos de profesores impuntuales. Intercambiamos teléfonos como quien intercambia figuritas. Y, unas semanas después, ya estábamos cenando juntos, como si fuera lo más natural, porque lo era. Diego es práctico, respetuoso, sin esa manía de los hombres de querer controlarlo todo. No me pregunta dónde estoy, pero siempre quiere saber cómo me fue. Y a Estela le cayó bien. Que para mí era lo principal. Al principio, lo llamaba el señor del colegio. Después se volvió Diego. Ahora es solo él, como quien ya forma parte de la frase sin necesitar presentación. En el Día del Padre de ese año, Estela comentó, en la mesa del desayuno, el colegio va a hacer un homenaje hoy. Pero como no voy a participar, no necesitas ir a buscarme a la hora normal. Va a demorar un poco. Le respondí que estaba bien. Y seguí preparando el café. Diego, escuchando de lado, preguntó, ¿quieres que yo vaya a buscarte? Estela se encogió de hombros y dijo, puede ser. Si quieres. Fue suficiente. Por la tarde, fue. Llegó puntual, camisa remangada, sonrisa discreta. Esperó a los alumnos en la entrada. Julián también había ido. Después de meses, sin aviso, sin acuerdo, decidió aparecer. Tal vez pensó que el colegio era un terreno neutral. Tal vez solo se aferró a la última fecha del calendario en la que aún lo llamaban papá con mayúscula. Se quedó del otro lado de la calle, esperando a que Estela saliera. Y ella salió. Riendo, mochila en la espalda, celular en mano. Cuando vio a Diego, corrió hacia él. Así de simple. Un abrazo corto, de esos cotidianos. Pero lleno de significado para quien lo ve desde lejos. Diego tomó la mochila, dijo algo gracioso. Estela rió. Los dos caminaron juntos hasta el coche. Del otro lado de la calle, Julián observaba. No llamó. Solo se quedó. Un hombre parado, con el regalo en la mano, un libro envuelto, que nunca fue entregado, y los ojos húmedos, escondidos detrás de los lentes oscuros que nunca solía usar. Cuando Estela entró en el coche y la ventana se cerró, él dio un paso hacia adelante, luego retrocedió. Se secó los ojos con la manga de la camisa. Intentó disimular, pero nadie lo estaba mirando. Solo él lo veía. La calle seguía viva, ruidosa, indiferente. El coche se alejó despacio. Y Julián se quedó. Con el regalo en la mano, la garganta cerrada y ese tipo de arrepentimiento que no se grita.
Solo se carga. Miró una vez más hacia el coche que ya doblaba la esquina. No había rabia, ni desesperación. Solo la expresión de quien entendió, demasiado tarde, que no perdió solo a una mujer, sino la confianza de una hija. El regalo nunca fue entregado. El hombre que un día salió por la puerta diciendo esto no significa nada, ahora lloraba en la acera por algo que lo significaba todo. Y nadie necesitó decir una palabra. Él pensó que era solo otra mentira. Pero ella oyó todo. Volvió. Y lo sacó de su propia casa. Ahora dime, en su lugar, ¿tú harías lo mismo? Comenta aquí abajo y suscríbete al canal. Aquí, una buena historia nunca termina en silencio.